Hola, bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a tener el análisis de un cuento que ustedes me pidieron en la casilla de los comentarios y es el cuento El Sur del fabuloso escritor que hemos reseñado muchísimas veces en este canal, Jorge Luis Borges. Así que vamos a hacer la lectura crítica e interpretativa, vamos a encontrar las figuras retóricas o de pensamiento y evidentemente vamos a identificar las grandes temáticas y vamos a analizar un poquito de contexto y vamos a recuperar algunos datos interesantes de la vida de este importante escritor que ya les comentaba que tuvimos su biografía en este canal, que es bastante fascinante porque una de las cosas que a mí no deja de sorprenderme de este escritor es que él tuvo una enfermedad por la cual perdió la visión desde muy joven, no completamente, la fue perdiendo gradualmente, pero llegó un momento en que quedó completamente ciego y a pesar de eso continuó escribiendo gracias al apoyo de su madre, que se convirtió en su lazarillo, y también gracias al apoyo, obviamente, de algunos colaboradores que él contrató, a quien le dictaba sus obras. Me recuerda muchísimo la vida de otro escritor maravilloso que reseñamos en este canal que se llama John Milton, que igual quedó completamente ciego al final de su vida y paradójicamente en esta época fue donde obtuvo fama como escritor porque se dedicó completamente al mundo de la literatura y tuvo que abandonar su primer profesión, que había sido la de la política. Así que bueno, vamos a dar obviamente algunos elementos históricos, pero recuerden que si ustedes quieren ahondar en la vida de Jorge Luis Borges, obviamente ahí tienen mi video al respecto. También antes de continuar, recordarles que vamos a estar dedicando este mes, el que viene, y yo creo que el siguiente también, al Siglo de Oro Español, porque ustedes me han estado pidiendo que analice poemas de Garcilaso de la Vega, poemas de Boscán, de Fray Luis de León, de San Juan de la Cruz, de Santa Teresa de Jesús. También me han pedido que analice La Araucana, que son poemas épicos. Entonces ustedes me han estado pidiendo muchos temas del Siglo de Oro Español porque evidentemente en este momento en los Estados Unidos y en Europa están clases en la universidad, muchos de ustedes están tomando maestrías o doctorados, algunos en el Siglo de Oro Español, otros módulos de literatura española, así que me han inundado el canal con comentarios y competiciones de este tipo, así que como siempre los escucho, vamos a estar dedicando muchos meses al Siglo de Oro Español, que es un siglo extraordinariamente amplio, pero también un siglo extraordinariamente productivo. Les recuerdo que en mi canal yo tengo el análisis de obras como Fuenteovejuna, La vida es sueño de Calderón de la Barca, tengo también El Lazarillo de Tormes y muchísimas obras pertenecientes al Siglo de Oro, pero evidentemente no las tengo todas porque son muchísimas y eso es un gran abanico de oportunidad para este canal, así que cuidado y dedicamos todo el año al Siglo de Oro porque en realidad ustedes saben que ha sido el siglo, vamos, abarcó más de en realidad un siglo, pero así le ponemos porque se escucha mejor, pero fue más de un siglo. Y ha sido el periodo más productivo en literatura que ha tenido España, entre otras cosas porque recordemos que se da el descubrimiento de América. Esto significó mucho dinero que estaba yendo de América hacia España. Y yo tengo un video en mi canal sobre el contexto histórico del Siglo de Oro Español, pero como a mí me gusta la historia, siempre le doy algunos datos interesantes, pues todo ese dinero que iba de América a España se utilizó en buena medida para financiar obras de mecenazgo y así se financió a López de Vega, Francisco de Quevedo, aunque era millonario y conde, pero igual tuvo mecenas importantes. Se financió también a Calderón de la Barca, se financió al mismo Boscán, a Garcilaso. Entonces fue un periodo realmente en que había dinero y había un gran interés de parte de los reyes católicos de aumentar el poderío español a través de la presencia del idioma español. Y la mejor manera de diseminar el idioma en el mundo, aunque ustedes no lo crean, es a través de la literatura. Sobre todo en esa época en que no existía Netflix, no existía Amazon Prime, no existían redes sociales, y por tanto el único entretenimiento que podía tener la gran masa era precisamente la lectura. Además, estamos hablando de una época en que los grandes escritores normalmente también tenían títulos nobiliarios y esto hacía que fueran personas extraordinariamente cultas porque se dedicaban precisamente a estudiar literatura. Muchos de ellos hablaban latín, francés, español,
inglés, entonces eran personas extraordinariamente cultas que lo que hacían era traducir a otros escritores. Y además, durante el Siglo de Oro se produjo algo muy importante, se produjo el Renacimiento español, que tuvo dos grandes partes o dos grandes venas. Una primera vena, que fue la vena castellana, que estaba representada sobre todo por Cristóbal de Castillejo, y una segunda vena, que era la vena italianizante, que estaba principalmente representada por Garcilaso de la Vega y un poco menos importante, pero también importante, por Boscán. Entonces, en esta época se producen muchos eventos importantes dentro de España, sea el descubrimiento de América, venía dinero de América hacia España, además viene la influencia de Dante y de Petrarca, que eran escritores italianos que permearon muchísimo a los escritores españoles, y por eso es que se da una gran reforma dentro de la lengua castellana. Además, recordemos que el primer Renacimiento y el segundo Renacimiento, vamos a tener yo creo un video de contexto histórico, pero el primer Renacimiento y el segundo Renacimiento se diferencian porque en el primer Renacimiento lo que había era sobre todo influencia de la temática amorosa, o sea, eran poemas de amor, el amor cortés, el amor imposible, hacia esa mujer inalcanzable, y ya en el segundo Renacimiento, que se da después de la Contrarreforma, cuando Carlos V finalmente abdica a favor de su hijo, le deja mucho territorio a su hermano, se produce el Concilio de Trento, donde se establece que el rey ya no solamente va a ser un monarca, sino que va a defender la fe. O sea que el poder del rey aumenta de manera extraordinaria, porque ya el rey no va a ser simplemente una persona que detente el poder, sino que además va a ser el representante prácticamente de Dios en la tierra y se va a encargar de defender la fe, y de esa manera ellos van a justificar la invasión a América y la esclavitud de los indígenas. Es un tema súper interesante, a mí la historia me gusta mucho, pero bueno, me estoy yendo un poco. Solo decirles que si están tomando un curso de literatura española y están haciendo un ensayo, un análisis crítico sobre cualquiera de estas obras, y no sabes por dónde empezar porque no conoces cómo hacer una tesis de investigación, cómo redactar una buena introducción, cómo hacer una conclusión con argumentos, cómo recuperar citas directas e indirectas, cómo hacer una buena conclusión que invite a la reflexión y hacer una lista de referencia, o si estás analizando cualquier cuento de la literatura latinoamericana, puede ser un cuento como el de hoy, de Borges, puedes estar analizando un cuento de Horacio Quiroga, ¿ok? También te puedo ayudar. Con todo gusto, puedes unirte a mi programa de membresías. Hay diferentes niveles, desde $99.99 que te da acceso a 5 horas de clase. Tengo mi nivel de 200, nivel de 300, 400, 500. Y bueno, demás niveles en dependencia de tu necesidad. Obviamente dependerá cuántas horas tú necesites. A lo mejor con 5 horas te dan al mes, a lo mejor necesitas 10 horas o 15. De eso dependerá los precios. Te pido que por favor me envíes un correíto a espanolencasalatinamerica@gmail.com. Si me escribes por WhatsApp, como yo estoy ubicada en Nicaragua y casi todos mis estudiantes están en los Estados Unidos, recuerden que tienen que ponerle, me parece que es el +1 505. Pero lo ideal es que me mandes un correo, me mandas tu número telefónico y yo inmediatamente te contacto para que nos pongamos de acuerdo. Las tutorías son completamente personalizadas, completamente enfocadas a ti, a tu necesidad, para ayudarte y lograr que no pierdas, que no repruebes, que no obtengas una F en ese curso de literatura, que seguramente si tu primera lengua es el inglés o no manejas también el español, te puede estar costando muchísimo trabajo, así que yo te puedo apoyar. Tengo mucha experiencia en estudiantes en todo el mundo, principalmente en universidades francesas y en los Estados Unidos. Ha sido una muy bonita experiencia y sé que puedo marcar la diferencia, así que no te des por vencido. Bueno, vamos, antes de continuar, a agradecer a la gente que envía donativos a este canal. Saluditos a Janet, al Planeta de Abraham, a Rodolfo, a Noé, a Miguel, a Hipólito, a Orlando, a Arelis, a Verónica. Y si cualquiera de ustedes quieren donar, lo pueden hacer donando $2.49 al mes. Y recuerden que si a lo mejor tienes un amigo, tu mamá, tu papá, tu esposa, tu hija, está tomando un curso de literatura y va muy mal, ya ha reprobado varios módulos, a lo mejor lo que necesita esta persona es simplemente que yo la apoye. Entonces recuerda que tengo diferentes niveles que se ajustarán a tu necesidad económica.
Entonces, vamos a movernos a primero la biografía de Jorge Luis Borges, porque antes de analizar todo cuento es muy importante que tú investigues quién lo escribió. Esto te va a dar contexto, además cultura general, va a sorprender a tu profesor y además es muy importante porque la inmensa mayoría de los cuentos son bastante autobiográficos. De hecho, este cuento van a ver que tiene algunas líneas autobiográficas que reflejan incluso el origen de Jorge Luis Borges. Entonces, ¿quién fue Jorge Luis Borges? Fue un poeta, ensayista y escritor argentino, muy importante, no ganó el Nobel de Literatura, pero estuvo nominado muchas veces y siempre fue un secreto para todo el mundo. ¿Por qué no lo ganó? Porque realmente fue un escritor con mucha constancia, pero bueno, es parte de las grandes injusticias que se han cometido. Yo quisiera hacer un video en el futuro sobre los Nobel de Literatura, porque han habido Nobel muy bien ganados, como el mismo Vargas Llosa, como Gabriel García Márquez, y otros que realmente no han perdurado, que han ganado el Nobel, pero al final su obra ha demostrado que no la merecían. Y es un poco el caso de Jorge Luis Borges, porque a pesar de toda su brillantez, su gran capacidad estilística, artística, desafortunadamente nunca lo ganó y eso me parece muy triste. Pero indudablemente su obra ha perdurado y eso es reflejo de la verdadera calidad de un escritor, ¿no? Bueno, él viajó por toda Europa porque él nace en una familia muy acomodada, así que tuvo la oportunidad de tener muy buenos tutores, de hablar perfectamente el inglés. Su madre era una mujer muy culta, al igual su padre, que también escribía. Nunca tuvo tanta fama como su hijo, pero tanto su madre como su padre eran personas muy cultas. Entonces le pagaron a él viajes en Europa, él se empapó rápidamente de muchos movimientos artísticos, como les digo, manejaba diferentes idiomas, en algunos periodos de su vida trabajó como traductor porque tenía mucha habilidad para los idiomas, porque era políglota. Dato interesante, trabajó de bibliotecario en Buenos Aires, de 1937 a 1945, y aunque la profesión de bibliotecario hoy en día puede verse con relativo desprecio, la realidad es que le ayudó muchísimo el ser bibliotecario porque pudo consumir las mejores obras de la literatura. Y esto hizo que él fuera un hombre tremendamente culto, porque siempre les digo, uno no puede ser escritor si no es un buen lector. Entonces él, gracias a este trabajo, y él lo va a decir en muchísimas entrevistas, es que le permite a él tener toda esa vasta cultura que hizo que él creara maravillosas obras, ¿no? Fue conferencista, también profesor de la Universidad de Buenos Aires, además impartió varias cátedras en los Estados Unidos y en su vida política se opuso abiertamente al gobierno de Perón y de Videla. También Borges utilizó un singular estilo literario basado en la interpretación de conceptos como el tiempo, el espacio, el destino o la realidad, que va a ser un tema que vamos a ver en el cuento de hoy, que vamos a ver como estos saltos temporales y como dos realidades. Un poco me recuerda a La noche boca arriba, que también analizamos en este canal. Su antepasado fue el coronel Isidro Suárez. Él había guiado a sus tropas a la victoria, logrando la independencia de Argentina de España, por lo que este nexo, por así decirlo, histórico, también va a permear la obra de Jorge Luis Borges. En 1938, él va a sufrir un grave accidente porque él nació con una degeneración hereditaria de la retina que le ocasionó un desprendimiento de retina. Y esto hizo que él progresivamente, a partir como de los 18 y 19 años, comenzara a perder la vista, a tener visión borrosa, usaba lentes muy grandes, la gente poco se burlaba de él porque eran como tapones de botella, le decían, una enfermedad que más o menos se parece a la que tuvo Francisco de Quevedo, que también prácticamente estaba ciego y ha hecho muy popular su imagen con esos lentes así redonditos, ¿no? Entonces, más o menos así, también él tenía una enfermedad en la vista, así que él en ese año que escribe este cuento va a tener una terrible caída, porque precisamente casi ya no veía. Esta enfermedad la había heredado, si mal no recuerdo, por parte de la línea paterna. Su padre también había quedado ciego y este desprendimiento de retina hace que él, bueno, prácticamente no viera, quedara prácticamente ciego y como casi no veía, va a caerse
y se va a golpear fuertemente la cabeza y va a estar prácticamente un mes en coma. Todo el mundo decía que Jorge Luis Borges no iba a sobrevivir y él dice que se le ocurrió este cuento en ese estado donde estaba internado en el hospital y él sentía gran confusión, ¿no? Porque él tuvo una contusión cerebral. Afortunadamente va a sobrevivir, afortunadamente para su familia y para nosotros. Somos sus más grandes admiradores porque sus cuentos son espectaculares. Y no lo digo por decir, en realidad quien ha leído a Jorge Luis Borges sabe que es sinónimo de calidad. El cuento del sur está inspirado precisamente entonces en esta etapa tan complicada de su salud. De hecho, al empeorarse la ceguera de Borges, él deberá resignarse a dictar sus cuentos ayudado por su madre y él mismo va a decir de una manera muy positiva en mi opinión, que en él se había hecho realidad la gran paradoja de Dios, ¿no? Que le había dado por un lado los libros y por otro lado le había traído la ceguera, ¿no? Porque hay que destacar que Borges nunca se dio por vencido, o sea, siempre siguió escribiendo. Y por eso cuando yo abordo la vida de Borges, siempre le digo a mis estudiantes, o sea, ¿cómo ustedes no van a poder hacer un ensayo si Borges, estando ciego, escribió cuentos, escribió narraciones, o sea, fantásticas? Entonces, es un ejemplo indudablemente de fuerza, de valentía ante la vida, porque la vida golpea, pero uno toma la decisión, si se queda llorando se levanta. Y indudablemente Jorge Luis Borges se levantó. Bueno, otra cosa importante es que a pesar de que finalmente él quedó completamente ciego, nunca dejó de escribir. Y su madre tuvo un papel muy importante en la vida de Jorge Luis Borges. Hay quien dice que había un poquito ahí un complejo de Edipo, pero indudablemente ella fue la mujer más importante en la vida de Borges. Él se va a casar en 2 ocasiones, su primer matrimonio va a fracasar y en sus últimos años de vida va a casarse con una de sus estudiantes. Todos dicen, y yo coincido un poco, en que pues ella se aprovechó, hizo que él cambiara el testamento y al final le dejó todo su dinero a ella. Entonces pues lo manipuló básicamente, pero sí el gran amor de su vida fue su madre. En Argentina hay una obra que se llama Civilización y Barbarie, en la que hacen alusión en el cuento, en la que Sarmiento explora la dicotomía entre la civilización, representado por lo europeo, la ciudad y lo blanco, y la barbarie, que está representada por el campo, lo rural y lo indígena. Y estos 2 polos lo vamos a ver en este cuento, porque le estoy dando un poco de contexto. También en el cuento se va a mencionar la obra de Martín Fierro, la cual es una obra argentina considerada el libro nacional de los argentinos, donde el protagonista de esta obra es el gaucho, que es Martín Fierro, que es un hombre que vive al margen de la ley. Vamos a ver también esta intertextualidad, es decir, estas alusiones a otros cuentos. Se hará referencia también a la obra Las Mil y una Noche, que ya sabemos que es una colección de cuentos árabes. Este libro usa la técnica narrativa de la metaficción, porque es un cuento dentro de otro cuento, porque Sherezada, que es la esposa del sultán, le va a contar muchos cuentos para lograr salvar su vida, ¿no? Y este era el libro favorito de Borges y por eso en muchas de sus obras vemos la presencia de la metaficción, un cuento en otro cuento. También la presencia del mismo como narrador dentro de las historias. También vemos en este cuento el uso de regionalismos, palabras como compadrito, que es un término que pasó al lenguaje cotidiano para designar al hombre provocador, jactancioso y pendenciero, que por si ustedes viven en los Estados Unidos y puede ser que estas palabras les sean difíciles, yo les recomiendo siempre que encuentren una palabra desconocida, buscar su significado. Van a ver otra palabra que es la palabra gaucho, que significa habitante del sur de Argentina, de las Pampas, vaquero, jinete, campesino. Es considerado un ícono nacional de la tradición y de las culturas rurales. Y los gauchos lucharon en las guerras de independencia y civiles y en torno a su figura se formó la literatura gauchesca que denuncia la injusticia social y que defiende, ¿no?, el personaje del gaucho. También vamos a hacer alusiones al sur de Argentina. Vamos a ver personas como Juan Dalman, porque el protagonista vive en Buenos Aires, pero tiene una estancia en el sur de Argentina. Recordemos que así se llama el cuento, el sur.
de donde es su familia materna. El sur aparece además con letra mayúscula y es parte de la herencia cultural y la identidad del protagonista, que se llama Juan Dalman, que es la persona que vamos a ver dentro del cuento. Y el cuento es ambiguo porque no se sabe bien si él muere en el hospital o si se recupera y viaje al sur. Y esta ambigüedad es reflejo del estado mental que tenía Borges cuando se le ocurrió hacer este cuento, que estaba internado en el hospital y bueno, que estaba en coma, todo el mundo decía que iba a morir, milagrosamente él se salva y cuando ya se reintegra sus labores, él decide escribir este cuento. Bien, ¿cuáles son los temas que vemos en el cuento? Primero, dentro de las sociedades en contacto vemos el nacionalismo y el regionalismo, porque hay alusiones a Argentina, a estos personajes que les mencioné, Martín Fierro, el gaucho. Vemos también el tiempo y el espacio, el individuo y su entorno, la relación entre el tiempo y el espacio, la relación entre un tiempo lineal y circular y la trayectoria y la transformación de nuestro personaje. Va a ser un cuento un poco confuso hasta cierto punto, pero ese es el objetivo precisamente del escritor. Vamos a ver la dualidad del ser, es decir, la construcción de la realidad. Esta realidad va a ser extraña porque va a haber momentos en que no vamos a entender muy bien el cuento. Vamos a ver las relaciones interpersonales, específicamente las relaciones de poder. Y también, otro dato bien curioso, vamos a ver que en el personaje de Juan Dalma confluyen dos tipos de herencia, ¿no? La herencia blanca y la herencia gauchesca, ¿no? También vamos a ver la creación literaria y en el proceso creativo vamos a ver dos venas muy importantes. Vamos a ver el abuelo paterno de nuestro personaje principal, que se llama Joan Dalman, que es un pastor evangélico alemán que lee la Biblia. En contraposición vamos a tener al abuelo materno, el protagonista, que se llama Francisco Flores, que participó en la infantería y que murió en una batalla lanceado. Y vamos a ver la alusión de Martín Fierro. Entonces, las características que podemos encontrar en el abuelo paterno van a ser sangre alemana, va a ser un bibliotecario, un hombre pacífico, indefenso y rutinario. En contraposición al abuelo materno de Juan Dalman, nuevamente nuestro protagonista, cuyas características van a ser que tiene sangre criolla, un hombre guerrero, luchador y agresivo, orgulloso de su honor de hombre, que va a tener además un sentido de aventura. Por tanto, Juan Dalman va a ser la perfecta combinación entre estos dos abuelos, ¿no? El abuelo paterno, que básicamente también representa al hombre blanco, y el abuelo materno, que va a representar más bien la sangre criolla, ¿no? Eso es importante entenderlo. También entre las características del abuelo paterno vamos a tener que es civilizado, contrario al abuelo materno, que es bárbaro. El abuelo paterno pertenece a la región urbana de la ciudad y el abuelo materno a la llanura, al campo, a la ruralidad. El abuelo paterno que se menciona en el cuento va a pertenecer a Buenos Aires y el abuelo materno al sur. Entonces es muy importante porque puede ser que dentro de la asignación esta sea una de las preguntas. Esto es pregunta de examen. El personaje principal, puede ponerte el profesor, es el resultado de la combinación de dos razas. ¿Cuáles son las características de los dos abuelos de Juan Dalman que se mencionan en el cuento? El abuelo paterno y el abuelo materno. Ojo, esta es pregunta de examen, se tienen que analizar el cuento El Sur. Y ahora lo vamos a leer. Dice así: el hombre que desembarcó en Buenos Aires en 1871 se llamaba Joan Dalman, ¿ven? Narrador omnisciente que nos cuenta la historia. Y era pastor de la iglesia evangélica. En 1939, uno de sus nietos, Juan Dalman, era secretario de una biblioteca municipal en la calle Córdoba y se sentía hondamente argentino. ¿Quién es Juan Dalman? Evidentemente el mismo Jorge Luis Borges. Vean que además es bibliotecario y además vive en Argentina, ¿no? Obvio. Su abuelo materno había sido aquel Francisco Flores, del 2 de Infantería de Línea, que murió en la frontera de Buenos Aires, lanceado por indios de Catriel. Lanceado es asesinado con lanzas, ¿ok? En la discordia de sus dos linajes, Juan Dalma, tal vez a impulso de la sangre germánica, eligió el de ese antepasado romántico o de muerte romántica. Un estuche con el daguerrotipo de un hombre inexpresivo y barbado, una vieja espada, la dicha y el coraje de ciertas músicas,
el hábito de estrofas de Martín Fierro, los años, el desgano y la soledad fomentaron ese criollismo algo voluntario pero nunca ostentoso. Entonces tenemos aquí obviamente un narrador omnisciente que nos va contando la historia, sabe quiénes son los abuelos de Juan Dalman, cómo murieron, vean que no es un narrador testigo, es un narrador omnisciente, no es un narrador protagonista tampoco. Y hay una alusión literaria a esta obra de la cultura argentina que es Martín Fierro. También vemos la figura literaria de la enumeración cuando dice los años, el desgano y la soledad, ¿no? Con algunas privaciones, Dalman había logrado salvar el casco de una estancia en el sur que fue de los Flores. Una de las costumbres de su memoria era la imagen de los eucaliptos balsámicos, aquí tenemos un epíteto, y de la larga casa rosada que alguna vez fue carmesí. Vemos aquí otros epítetos. Las tareas y acaso la indolencia lo retenían en la ciudad. O sea, tenemos claro que es un hombre de ciudad. Verano tras verano se contentaba con la idea abstracta de posesión y con la certidumbre de que su casa estaba esperándolo en un sitio preciso de la llanura. Entonces, vean ustedes que esta casa, que lo está esperando, esta estancia es un símbolo de su herencia y de su conexión con el sur. O sea, aunque es un hombre blanco, culto, está muy conectado con la herencia de su abuelo materno a través de esta casa en la llanura, ¿no? En los últimos días de febrero de 1939 algo le aconteció. O sea, viene aquí una prefiguración, nos está adelantando que algo va a cortar la vida normal de este personaje. Vean ustedes que aquí no hay un in media res, que son preguntas que me hacen ustedes mucho. El in media res era si hubiera entrado el cuento en el evento, ¿no? Que va a ser lo que le va a pasar, ¿no? Pero en este caso es normal, una estructura lineal, ¿no? Y esta prefiguración de que algo malo va a pasar. Ciego a las culpas, el destino puede ser despiadado. Personificación con las mínimas distracciones. Dalman había conseguido esa tarde un ejemplar descabalado de Las Mil y una Noches de Whale. Ávido de examinar ese hallazgo, no esperó que bajara el ascensor y subió con apuro las escaleras. Algo en la oscuridad le rozó la frente, un murciélago, un pájaro. Entonces vean ustedes que Borges está haciendo una clara alusión a su libro favorito, Las Mil y una Noches. Y vean también que este evento es histórico, este cuento es histórico, es autobiográfico, porque él está describiendo el mismo accidente que él tuvo. Y esto es algo muy normal. La inmensa mayoría de los escritores se inspiran en eventos que le pasaron, en cosas que le pasaron a un amigo, a una hermana. Lo hace el mismo Mario Vargas Llosa, que tiene la tía Juli, el escribidor, que se basa en su primer matrimonio con su tía. Y bueno, hay muchísima gente, Isabel Allende lo hace. Y esto también incluso le ha traído problema a algunos escritores, porque los mismos hijos de Isabel Allende le han dicho que por favor no cuente su vida personal en los libros, ¿no? Entonces, vean ustedes cómo él describe, ¿no? Que le roza algo y me llama la atención, vean qué curioso esto que dice, un murciélago, un pájaro, es extraño, porque considerando que este hombre vive en la ciudad, ¿no? Que es bibliotecario, ¿cómo podría haberse colado un murciélago o un pájaro dentro de la biblioteca? Es extraño. Y esto es lo que vemos raro dentro del cuento, ¿no? Hay ilusiones raras, ¿no? Porque ese es el objetivo del cuento, precisamente. Ya lo vamos a descubrir. Pero pónganle atención a estas cosas que son extrañas. It's weird, right? ¿Por qué hay un pájaro allí? A bird. Why? O sea, ¿por qué? En la cara de la mujer que le abrió la puerta, vio grabado el horror, ¿no? Y la mano que se pasó por la frente salió roja de sangre. Entonces, se hirió obviamente. Vean ustedes aquí el epíteto de esta sangre roja, como lo vuelve a mencionar, todos sabemos que la sangre es roja. Por eso es un epíteto, porque lo está puntualizando. Y obviamente esto también es una imagen visual porque nos damos a la idea de que él está herido. Hizo así y se vio la sangre roja y además la mujer que lo ve se asusta porque está herido. La arista de un batiente recién pintado que alguien se olvidó de cerrar le habría hecho esta herida. Dalman logró dormir, pero a la madrugada estaba despierto y desde aquella hora el sabor de todas las cosas fue atroz, ¿no? Evidentemente aquí una sinestesia, porque está haciendo alusión a que el sabor de las cosas le sabía mal, ¿no? Una alusión clara al sentido del gusto. Esto se llama sinestesia.
La fiebre lo gastó y las ilustraciones de las mil y una noches sirvieron para decorar pesadillas. Vean aquí claramente la personificación, porque obviamente lo que le está diciendo es que empezó a tener pesadillas con sueños de las mil y una noches. Pero vean ustedes que lo dice de manera muy bella, dice que el libro le sirvió para decorar pesadillas, está personificando, ¿no? Amigos y parientes lo visitaban y con exagerada sonrisa, epíteto, le repetían que lo hallaban muy bien. Dalman los oía con una especie de débil estupor y le maravillaba que no supieran que estaba en el infierno, ¿no? Aquí hay un lenguaje hiperbólico. Sabemos que él no está en el infierno, pero con eso lo que quiere decir es que él se sentía mal, ¿no? Su mente estaba abrumada por el golpe, por la contusión. 8 días pasaron como 8 siglos. Vean claramente el uso de la comparación a través del nexo como. Luego dice, una tarde, el médico habitual se presentó con un médico nuevo. Vean la repetición, médico, eso se llama reduplicación. Y lo condujeron a un sanatorio de la calle Ecuador, porque era indispensable sacarle una radiografía. Dalman, en el coche de plaza que los llevó, pensó que en una habitación que no fuera la suya podría al fin dormir. Se sintió feliz y conversador. En cuanto llegó, lo desvistieron, le raparon la cabeza, lo sujetaron con metales a una camilla, lo iluminaron hasta la ceguera y el vértigo, lo auscultaron y un hombre enmascarado le clavó una aguja en el brazo. ¿Cómo se llama esta figura que yo acabo de leer? Se llama enumeración. Estoy enumerando elementos. Lo desvistieron, le raparon la cabeza, lo sujetaron, lo iluminaron, lo auscultaron. Si ustedes quieren ahondar en el tema de las figuras retóricas o de pensamiento, en mi canal yo tengo 10 videos. E igual, si ahorita están haciendo esta tarea, analizar un cuento y encontrar figuras, recuerden que pueden contratarme como tutora completamente personalizada y yo los apoyo con todo gusto. Se despertó con náuseas, vendado en una celda que tenía algo de pozo, y en los días y noches que siguieron a la operación pudo entender que apenas había estado hasta entonces en un arrabal del infierno. Ven ustedes claramente aquí la metáfora fuerte, ¿no? Que seguramente en esos días él estuvo en el infierno, ¿no? Le estaban haciendo exámenes, lo inyectaban, seguramente le ponían medicamentos. O sea, estaba en el infierno. ¿Ven? Es un retrato autobiográfico del mes que él estuvo en coma. El hielo no dejaba en su boca el menor rastro de frescura. Vean ustedes la personificación de nuevo. En esos días Dalman minuciosamente se odió su identidad. Vean ustedes la reduplicación. Sus necesidades corporales, o sea, ir al baño, su humillación, la barba que le erizaba la cara. No, evidentemente, ¿a qué se referirá cuando dice sus necesidades corporales? O sea, seguramente tenía que usar un pato, o a lo mejor no podría ir al baño y le pusieron una bolsita. Seguramente deben de haberle puesto una bolsita. A Jorge Luis Borges porque cuando estás en coma no puedes defecar, entonces te tienen que poner una bolsita. A eso está haciendo alusión, ¿no? Sufrió con estoicismo las curaciones. Vean ustedes aquí este hiperbatón, ¿no? Que esas curaciones eran muy dolorosas, pero cuando el cirujano le dijo que había estado a punto de morir de una septicemia, o sea, una infección generalizada, eso significa septicemia, Dalman se echó a llorar, condolido en su destino, ¿no? Vean ustedes aquí que le dice el médico prácticamente que estuvo a punto de morir. Las miserias físicas y la incesante previsión de las malas noches, muchos epítetos aquí, miseria física, incesante previsión, malas noches, no le habían dejado pensar en algo tan abstracto como la muerte. O sea, aquí otra comparación a través del socomo. Otro día el cirujano le dijo que estaba reponiéndose y que muy pronto podría ir a convalecer a la estancia. Increíblemente, el día prometido llegó. Entonces, los días no se pueden prometer, esto es otra personificación. Recuerden que en el link de la descripción de todos mis videos les dejo el imprimible de la clase para que ustedes lo descarguen. Lo ideal es que después que vean el video, analicen el cuento y si tienen duda, me contacten para la asesoría personalizada. A la realidad le gustaban las simetrías y los leves anacronismos. Dalman había llegado al sanatorio, es decir, al hospital, en un coche de plaza y ahora un coche de plaza lo llevaba a Constitución. Vean ustedes esta concatenación de elementos. La primera frescura del otoño, después de la opresión del verano, era como un símbolo natural de su destino, rescatado de la muerte y la fiebre. Aquí obviamente la comparación a través del nexo como.
La ciudad a las 7 de la mañana no había perdido ese aire de casa vieja, el epíteto aquí, que le infunde la noche. Las calles eran como largos zaguanes, las plazas como patios, ¿no? Comparaciones aquí. Dalman la reconocía con felicidad y con un principio de vértigo, unos segundos antes de que las registraran sus ojos, recordaba las esquinas, las carteleras, las modestas diferencias de Buenos Aires, una enumeración aquí obviamente. En la luz amarilla del nuevo día, todas las cosas regresaban a él. Vemos aquí claramente un cromatismo y también vemos un pleonasmo. Luego dice, nadie ignora que el sur empieza del otro lado de la Rivadavia. Dalman solía repetir que ello no es una convención y que quien atraviesa esa calle entra en un mundo más antiguo y más firme. Aquí tenemos esta importante alusión al sur. Vean que este es un nombre de ciudad, pero aparentemente, digo aparentemente porque luego nos vamos a ver que hay una confusión de realidad. Él está mejorando y él quiere, ya que no murió, ir al sur. Y este sur representa lo antiguo, ¿no? Representa su tradición materna. Desde el coche buscaba entre la nueva edificación la ventana de rejas, el llamador, el arco de la puerta, el zaguán, el íntimo patio. Vean nuevamente esta enumeración. En el hall de la estación advirtió que faltaban 30 minutos. Recordó bruscamente que en un café de la calle Brasil, a pocos metros de la casa de Guillaume, había un enorme gato que se dejaba acariciar por la gente como una divinidad desdeñosa. Aquí tenemos algunas acotaciones, algunas aclaraciones, son estas aclaraciones que se colocan entre paréntesis. Y luego tenemos la mención de algo muy simbólico que es el gato, porque el gato es un ser mítico que representa la superstición. Además el gato estaba medio dormido. Entonces este gato en realidad es un simbolismo del mismo estado un poco de perdición, de nublamiento mental en el que está el Juan Dalman, ¿no? Que está como confundido, ¿no? Y aquí está el símil obviamente, como una divinidad desdeñosa. Entró, ahí estaba el gato, dormido. Pidió una taza de café, la endulzó lentamente, la probó. Ese placer le había sido vedado en la clínica y pensó, mientras alisaba el negro pelaje, o sea, el animal, que aquel contacto era ilusorio y que estaban como separados por un cristal. Ven ustedes que tenemos un símil aquí y hay algo bien curioso. Dice, pidió una taza de café, la endulzó lentamente y la probó. Aquí tenemos una sinestesia, ¿no? Porque está haciendo alusión a cómo le supo el café, ¿no? Y luego dice, porque el hombre vive en el tiempo, en la sucesión, y el mágico animal en la actualidad, en la eternidad del instante. Entonces, vean ustedes qué interesante esta dualidad, porque dice el hombre, el ser humano, vive en el tiempo real, pero el mágico animal, que es el gato, vive en la eternidad del instante. A lo largo del penúltimo andén del tren esperaba. Dalman recorrió los vagones y dio con uno casi vacío. Acomodó en la red la valija cuando los coches arrancaron, la abrió y sacó, tras alguna vacilación, por supuesto, el primer tomo de Las Mil y Una Noches, ¿no? Aquí esto es un intertexto haciendo alusión al libro favorito de Borges. Viajar con este libro, tan vinculado a la historia de su desdicha, era una afirmación de que esa desdicha había sido anulada y un desafío alegre y secreto a las frustradas fuerzas del mal. Vemos una reduplicación en la repetición de desdicha y luego nuevamente desdicha, ¿no? Y luego un epíteto en desafío alegre. A los lados del tren, la ciudad se desgarraba en suburbios, personificación. Esta visión y luego la de los jardines y quintas demoraron el principio de la lectura. La verdad es que Dalman leyó poco. La montaña de piedra imán, una metáfora aquí, y el genio que ha jurado matar a su bienhechor eran, quien lo niega, maravilloso, una clara alusión a Las Mil y Una Noches, pero no mucho más que la mañana y que el hecho de ser, o sea, que él iba en el tren, va a la región del sur, donde está el campo, su casita, quiere conectar con esa parte de su historia, ¿no? Pero está tratando de leer, pero lo impresiona la belleza del paisaje, del campo, el verdor, la mañana.
Entonces dice, la felicidad lo distraía de Sherezada y de sus milagros superfluos. Aquí tenemos un epíteto y una personificación de la felicidad, como si lo pudiera distraer. Dalman cerraba el libro y se dejaba simplemente vivir. El almuerzo con el caldo servido en boles de metal reluciente, como en los ya remotos veraneos de la niñez, fue otro goce tranquilo y agradecido. Nuevamente tenemos aquí el cómo, tenemos una metáfora en metal reluciente, comparación y tenemos epíteto en goce tranquilo. Mañana me despertaré en la estancia, pensaba, y era como si a un tiempo fuera 2 hombres, el que avanzaba por el día otoñal y por la geografía de la patria, y el otro, encarcelado en un sanatorio y sujeto a metódicas certidumbres. Entonces, vean qué interesante, ¿no? Hay una comparación y es la dualidad del ser, ¿no? Porque este hombre está como entre 2 realidades. Por un lado, pareciera, ¿no? Como si estuviera en el hospital, pero a la vez en este trayecto hacia el campo. Y eso es lo extraño, ¿no? Eso es lo extraño del cuento, porque recordemos que los cuentos de Borges son de este tipo, salto de realidades, vemos aquí cosas confusas, ¿no? Porque sus cuentos son fantásticos, de este estilo. Vio casas de ladrillo sin revocar, esquinadas y largas, infinitamente mirando pasar los trenes, hay una hipérbole. Vio jinetes en los terrosos caminos, un epíteto. Vio zanjas y lagunas y hacienda. Vio largas nubes luminosas, otros epítetos aquí, que parecían de mármol. Y todas estas cosas eran casuales, como sueños de la llanura. Aquí tenemos una comparación, ¿no? Se nos va describiendo lo que él va viendo. También creyó reconocer árboles y sembrados que no hubiera podido nombrar, porque su directo conocimiento de la campiña era harto inferior a su conocimiento nostálgico y literario. Y también aquí hay una yuxtaposición de sus 2 identidades, porque dice, también creyó reconocer árboles y sembrados que no hubiera podido nombrar, porque su directo conocimiento de la campiña era inferior a su conocimiento nostálgico y literario. Entonces, vemos eso también extraño. ¿Cómo puede ser que un hombre de ciudad, bibliotecario, un hombre culto, que lee las 1001 noches, conozca los nombres de los árboles y los sembrados de la campiña? No, es algo absurdo. Entonces vemos aquí que este personaje tiene 2 identidades, ¿no? Esta juxtaposición de identidades. Es 2 personas al mismo tiempo. And that is weird, right? Alguna vez durmió y en sus sueños estaba el ímpetu del tren. Ya el blanco sol intolerable de las 12 del día era el sol amarillo que precede al anochecer y no tardaría en ser rojo. Aquí tenemos un evidente cromatismo, sol amarillo, rojo. También el coche era distinto, no era el que fue en Constitución. Esto es algo extraño. ¿Por qué? ¿Por qué el coche no es el mismo que fue en Constitución? Esto es extraño, ¿no? Ahí lo dice, también el coche era distinto, no era el coche que fue en Constitución al dejar el andén. Entonces, aquí vemos una ambigüedad, un cambio de dimensión y una técnica surrealista, ¿no? La llanura y las horas lo habían atravesado y transfigurado. Afuera, la móvil sombra del vagón se alargaba hacia el horizonte. No turbaban la tierra elemental ni poblaciones ni otros signos urbanos. Vean aquí claramente el hiperbatón porque dice no turbaban la tierra ni poblaciones ni otros signos. Debería haber sido ni poblaciones ni otros signos humanos turbaban la tierra, porque el español se construye sujeto, verbo y predicado y esta descolocación de elementos es adrede. Todo era vasto, o sea, extenso, ¿no? Vasto significa eso, extenso. Doy estas definiciones porque, como les digo, muchas veces tengo estudiantes que su español es un poquito básico y necesitan estas definiciones. Pero al mismo tiempo era íntimo y de alguna manera secreto, ¿no? Entonces, vemos también estas palabras íntimo, secreto, ¿no? Hay como algo que no se devela bien en el cuento. Y lo vamos a ver ya más adelante un poco más extendido esto. En el campo desaforado a veces no había otra cosa que un toro. La soledad era perfecta y tal vez hostil, hay una personificación de la soledad, y Dalman pudo sospechar que viajaba al pasado y no solo al sur. Esto es clave. Hay un cambio de dimensión porque dice que viajaba al pasado y no solamente al sur. ¿Cómo es eso?
¿Cómo un personaje puede viajar al pasado? ¿Cómo un personaje puede viajar al futuro? Si él está en un tren y simplemente va a ir a su casa en el campo, ¿no? Entonces hay algo extraño aquí, el elemento fantasioso que tanto caracteriza a la obra del gran Jorge Luis Borges. De esta conjetura fantástica, aquí tenemos este epíteto importante, fantástica, lo distrajo el inspector, que al ver su boleto le advirtió que el tren no lo dejaría en la estación de siempre, sino en la otra, un poco anterior y apenas conocida por Dalman. Esto es extraño. ¿Cómo es posible que el tren no lo vaya a dejar en la estación establecida con itinerario? Porque cuando tú te montas un tren, no te cambian de estación. Es como que yo me montara en un avión y me dijeran, ya no vas a ir a los Estados Unidos, vas a ir a Francia. Sería extraño. Entonces, esto es extraño, ¿no? Vemos nuevamente el elemento fantasioso, el paso de una realidad hacia la otra, ¿no? Tan característico de la obra de Borges. El hombre añadió una explicación que Dalman no trató de entender, ni siquiera de oír, porque el mecanismo de los hechos no le importaba. El tren laboriosamente se detuvo, personificación, casi en medio del campo. Del otro lado de las vías quedaba la estación, que era poco más que un andén con un cobertizo. Ningún vehículo tenían, pero el jefe opinó que tal vez pudiera conseguir uno en un comercio que le indicó a unas 10-12 cuadras. Dalman aceptó la caminata como una pequeña aventura, una comparación y un epíteto. Ya se había hundido el sol, pero un esplendor final exaltaba la vida y silenciosa llanura. ¿No? Vean ustedes la personificación, ya se había hundido el sol no se puede hundir, y la llanura es como un ser vivo, ¿no? Porque viva, dice, pero un esplendor final exaltaba la viva y silenciosa llanura, ¿no? Le atribuye cualidades a la llanura. Antes de que la borrara la noche. Menos para no fatigarse que para hacer durar esas cosas, Dalman caminaba despacio, aspirando con grave felicidad el olor del trébol. Y aquí está interesante, la felicidad no puede ser grave, y también el olor del trébol tiene un simbolismo de la buena suerte, es decir, una imagen olfativa. O sea, él olía el olor del trébol, ¿no? También un simbolismo aquí de su suerte, que vamos a ver cuál va a ser su suerte en este cuento. El almacén alguna vez había sido punzón, pero los años habían mitigado para su bien ese color violento. Algo en su pobre arquitectura, un epíteto, le recordó un grabado en acero, acaso de una vieja edición de Pablo y Virginia. Esto es una alusión literaria, porque Pablo y Virginia son personajes de una obra que vivían en una isla, ¿no? Al margen de la civilización. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que él está llegando a un lugar campestre donde casi no hay civilización, al campo. Continúo. Atados al palenque había unos caballos. Dalman adentró, creyó reconocer al patrón, luego comprendió que lo había engañado su parecido con uno de los empleados del sanatorio. El hombre, oído el caso, dijo que le haría atar la jardinera. Para agregar otro hecho a aquel día y para llenar ese tiempo, Dalman resolvió comer en el almacén. Entonces también es algo extraño, ¿cómo él reconoce al patrón si él nunca ha ido a esos parajes? ¿No? Está extraño, ¿no? Es el tema de la metaficción, del metacuento, es el tema de la fantasía, ¿no? Porque es imposible. O sea, si yo llegara, por ejemplo, ahorita a un país que no conozco, digamos a Roma, o sea, yo no voy a decir, y de pronto creí reconocer en Roma a X persona, ¿no? Al obispo, voy a inventar, al obispo Juan. ¿Cómo? Si yo nunca he estado en Roma. O sea, es extraño. Entonces, está extraño porque es el salto de realidades. En una mesa comían y bebían ruidosamente unos muchachones. O sea, muchachones es como fortachones, ¿no? Gente alta, un poco campesina y de apariencia tosca, ¿no? En los que Dalman al principio no se fijó. En el suelo, apoyado en el mostrador, se acurrucaba inmóvil como una cosa un hombre viejo. Aquí tenemos una comparación con el nexo como y aquí tenemos algo interesante, ¿no? Aparece de pronto un hombre viejo. Los muchos años lo habían reducido y pulido como las aguas a una piedra, una comparación, o las generaciones de los hombres a una sentencia, ¿no? Vean ustedes también aquí el uso de figuras retóricas. Luego dice, hay una imagen visual y una enumeración. Era oscuro, chico y reseco, y estaba como fuera del tiempo, en una eternidad. También this is weird.
¿Cómo? ¿Cómo alguien está fuera del tiempo en una eternidad, no? Entonces, nuevamente, estos elementos del metacuento, la metaficción y la fantasía, ¿no? Dalman registró con satisfacción la vincha, el poncho de la bayeta, el largo chiripá, ¿no? Regionalismos, y la bota de potro. Y se dijo, rememorando inútiles discusiones con gente de los partidos del norte o con entrerrianos, que gauchos de estos ya nos quedaban más en el sur. Entonces, vean ustedes que esta alusión, qué cosa es un gaucho, ¿no? Que lo expliqué al inicio del en vivo. Luego dice, Dalman se acomodó junto a la ventana. La oscuridad fue quedándose con el campo, pero su olor y sus rumores aún le llegaban entre los barrotes de hierro. Metáfora. El patrón le trajo sardinas y después carne asada. Dalman las empujó con unos vasos de vino tinto, ¿no? Aquí un epíteto. Ocioso paladeaba el áspero sabor, una imagen gustativa, y dejaba errar la mirada por el local, ya un poco soñolienta. La lámpara de querosén, una metáfora, pendía de uno de los tirantes. Los parroquianos de la otra mesa eran 3. 2 parecían peones de chacra, una comparación. Otro, de rasgos achinados y torpes, bebía con el chambergo puesto, ¿no? Nuevamente, estas palabras propias de la pampa argentina, ¿no? Dalman de pronto sintió un leve roce en la cara, ¿no? Y aquí la palabra roce, vean ustedes que hace un paralelismo con su estancia en el hospital, ¿no? Y hay también una imagen táctil, ¿no? Porque nos lo imaginamos, leve roce en la cara. Junto al vaso ordinario de vidrio turbio, sobre una de las rayas del mantel había una bolita de miga, una metáfora. Eso era todo, pero alguien se la había tirado. Los de la otra mesa parecían ajenos a él. Dalman, perplejo, decidió que nada había ocurrido y abrió el volumen de Las Mil y una Noche como para tapar la realidad. Aquí tenemos otro símil. Olita, o sea que lo están molestando, lo alcanzó a los pocos minutos y esta vez los peones se rieron. Dalman se dijo que no estaba asustado, pero que sería un disparate que él, un convaleciente, se dejara arrastrar por desconocidos a una pelea confusa, un epíteto. Resolvió salir, ya estaba hecho de pie, cuando el patrón se le acercó y lo exhortó con voz alarmada, o sea, lo instó pues. Señor Dalman, no les haga caso a esos mozos que están medio alegres. Este es un evento muy raro dentro del cuento. ¿Cómo el patrón sabe el nombre de Juan Dalman si es la primera vez que Juan Dalman llega a ese lugar? Es imposible, ¿verdad? Entonces, vemos esos elementos extraños. Dalman no se extrañó de que el otro ahora lo conociera. Esto también viene a acentuar esta extrañeza, o sea, no le pareció extraño. Es como que ahora yo viaje a otro país y de pronto una persona me diga, qué bueno verte. Y yo digo, ¿y tú quién eres? Y esa persona de verdad nunca me ha visto. ¿Cómo es posible? Yo me extrañaría y le diría, me estás confundiendo con otra persona. Pero ven ustedes que Dalman no se extraña, le parece algo normal. Pero sintió que estas palabras conciliadoras agravaban de hecho la situación. Hay un epíteto. Antes, la provocación de los peones era a una cara accidental, casi a nadie. Ahora iba contra él y contra su buen nombre, ¿no? O sea, hay una clara alusión cuando dice contra él, contra su buen nombre, es decir, contra su orgullo, contra su identidad de hombre, contra su honor. Y lo sabrían los vecinos. O sea, va a haber consecuencias. Dalman hizo a un lado al patrón, se enfrentó con los peones y le preguntó qué andaban buscando, ¿no? Le dice, ¿qué les pasa? El compadrito de la cara achinada, un epíteto, se paró tambaleándose, o sea, habían bebido. Recuerden que el compadrito es sinónimo de hombre provocador, ¿no? A un paso de Juan Dalman lo injurió a gritos, como si estuviera muy lejos, ¿no? Aquí un símil. Jugaba a exagerar su borrachera y esa exageración era otra ferocidad y una burla. O sea, aquí vemos la repetición, mejor dicho, la derivación, exagerar o exageración, porque no es exactamente la misma palabra. Mantiene la misma raíz, pero no es la misma palabra. Entre más palabras, un epíteto y obscenidades, tiró al aire un largo cuchillo. Lo siguió con los ojos, lo barajó e invitó a Dalman a pelear. Saca el cuchillo y lo provoca. A ver qué pasó, ¿no? No sé, un poco nos podemos imaginar las escenas de las cantinas, ¿no? El patrón objetó con trémula voz un epíteto que Dalman estaba desarmado. En este punto, algo imprevisible ocurrió. Entonces, hay una prefiguración, algo importante va a pasar.
Desde un rincón, el viejo gaucho estático, varios epítetos, en el que Dalman vio una cifra del sur que era suyo, ¿no? Un sentido de nacionalismo, le tiró una daga desnuda, ¿no? Un epíteto que vino a caer a sus pies. Era como si el sur hubiera resuelto que Dalman aceptara el duelo. Y vean ustedes esta personificación como si el sur fuera un ser humano que le dice, dale, pelea, te doy la daga, pelea para que te defiendas y defiendas tu honor, ¿no? Tu honor de gaucho, de hombre. Dalman se inclinó a recoger la daga y sintió dos cosas. La primera, que ese acto casi instintivo lo comprometía a pelear. La segunda, que el arma en su mano torpe, un epíteto, no serviría para defenderlo, sino para justificar que lo mataran, porque obvio, él es un hombre de la ciudad, él es un bibliotecario, es un hombre que no maneja de armas. Alguna vez había jugado con un puñal, como todos los hombres, un símil, pero su esgrima no pasaba de una noción de que los golpes deben ir hacia arriba y con el filo para adentro. No hubieran permitido en el sanatorio, o sea, en el hospital, que me pasaran estas cosas, pensó. Vamos saliendo, dijo el otro. Salieron, y si en Dalman no había esperanza, tampoco había temor. Vean ustedes, si no había esperanza, una personificación, tampoco había temor. Y también es una antítesis, ¿no? Porque no había esperanza y tampoco temor. Esperanza es lo contrario a temor. Esperanza es como algo positivo, temor es algo negativo. Sintió al atravesar el umbral que morir en una pelea a cuchillo, a cielo abierto y acometiendo, hubiera sido una liberación para él, en un sentido hiperbólico, una felicidad y una fiesta. En la primera noche del sanatorio, ven ustedes nuevamente este juego de realidades, cuando le clavaron la aguja. Entonces vemos que este personaje tiene dos identidades, ¿no? Por un lado está en el hospital, ¿no? Está herido, supuestamente ha mejorado, decide ir a las tierras del sur, pero de pronto vemos que se ha metido en una pelea a cuchillos con daga con hambre y de pronto dice algo extraño, hace un salto al pasado, al momento del hospital. That is really weird. Ahí lo dice, en la primera noche del sanatorio, cuando le clavaron la aguja. Sintió que si él entonces hubiera podido elegir o soñar su muerte, esta es la muerte que hubiera elegido o soñado. O sea, vean ustedes qué interesante que los verbos ya no están en pretérito, acción completada en el pasado, sino en pretérito imperfecto, que sugiere deseo, hubiera. Véanlo aquí claramente. También hay una reduplicación con la palabra muerte. Y hay algo interesante, lo voy a volver a leer. Salieron, y si en Dalman no había esperanza, tampoco había temor. Sintió al atravesar el umbral que morir en una pelea a cuchillo a cielo abierto y acometiendo hubiera sido una liberación para él, una felicidad y una fiesta, y en la primera noche del sanatorio cuando le clavaron la aguja. Sintió que si él entonces hubiera podido elegir o soñar su muerte, esta es la muerte que hubiera elegido o soñado. Como si en vez de estar en el hospital hubiera preferido morir, aunque fuera con cuchillo a daga, pero defendiendo su honor como hombre y no morir en la cama de un hospital. Interesante este juego de palabras. Dalman empuña con firmeza el cuchillo, que acaso no sabrá manejar y sale a la llanura. Y el fin, un fin obviamente que nosotros como lectores vamos a tener que completar y que ya intuimos, ya Borges nos ha dado muchos elementos de que Dalman va a morir en esa pelea. Y lo dice claramente, ¿no? Nos adelanta, nos da elementos, pero no nos da el final para que nosotros como lectores, a través de nuestra lectura crítica, lleguemos a este final. Es un cuento fascinante, a mí ustedes saben que me encanta el análisis de cuentos. Espero que les haya gustado, como siempre les dejo en el link de la descripción el imprimible de la clase. Me encantaría que me dejaran saber si se han leído el cuento El Sur, qué les pareció. Me encantaría saber las figuras literarias que ustedes encontraron. A lo mejor ustedes encontraron más figuras literarias que yo. A lo mejor ustedes tienen una interpretación diferente. Así que me encantaría leer sus comentarios. Les mando un beso y un abrazo. Recuerden que si quieren contratar mis servicios como tutoras personalizadas, les dejo mi información. Besitos.